Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de secciones de un círculo. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor, comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. En los temas pasados hemos trabajado con el área de un círculo, que es toda el área comprendida dentro de la circunferencia. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos trabajar con toda el área, sino con una determinada parte? Entonces, cuando queremos trabajar con una parte, es ahí donde entra este tema, llamado secciones de un círculo. Pero ¿cuáles son las secciones que comúnmente se trabajan en un círculo? Bueno, vamos a ver algunas de ellas. La primera se llama sector circular, que involucra una determinada parte del círculo, partiendo obviamente desde lo que es el centro del círculo o de la circunferencia y tomando solo una determinada zona de abertura. Si nosotros queremos calcular el perímetro o el área de esta figura o de esta parte más bien del sector circular, vamos a tener que utilizar unas fórmulas que ahora les voy a enseñar. Pero, ¿qué es el sector circular según la teoría? Me dice que es la parte del círculo limitada por dos radios y el arco correspondiente entre ellos. En efecto, vean que el sector circular contiene dos radios y entre ellos hay un arco. Como les comenté, si yo quiero conocer el área de esta figura, porque es prácticamente una figura, es una sección de círculo, para obtener el área que se encuentra aquí adentro de color rosa, voy a utilizar esta fórmula. Pi por radio al cuadrado por alfa. Alfa representa la abertura que se genera entre los dos radios. ¿De acuerdo? Recuerden que como es un ángulo central, este que tenemos aquí, la abertura del ángulo entre los dos radios va a ser la misma que la que se presente en el arco. Entonces, alfa representa esa abertura. Luego todo ello dividido entre 360 grados. Si yo quiero conocer el perímetro, recuerden que el perímetro es la distancia o la medida de la longitud externa, lo que es en los bordes de esta figura, la medida de los bordes. Si yo quiero conocer el perímetro, la fórmula es esta: 2 veces el radio más alfa, que es la abertura nuevamente, por 2pi por el radio entre 360. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otro elemento o qué otro tipo de sección circular tenemos? Bueno, tenemos también al segmento circular. Vean la diferencia. El sector circular parte de dos radios, mientras que el segmento circular no, está como si estuviera cortado por un lado lo que es el círculo. Entonces, las fórmulas que vamos a usar son diferentes. ¿Qué me dice la definición de segmento circular? Su definición es la siguiente. Me dice que es la parte del círculo limitada entre una cuerda, porque recuerden que la línea que une dos puntos de la circunferencia se llama cuerda. Entonces, es la parte del círculo limitada entre una cuerda, que es esta que tenemos aquí, y el arco que le corresponde. ¿De acuerdo? Esto es un segmento circular. Si queremos conocer el área de esta figura obtenida con estas características, la fórmula es la siguiente: pi por radio al cuadrado por alfa, que alfa es la abertura que se genera aquí en el ángulo central, porque aquí, aunque no lo parezca en la figura, pero sí aquí hay un ángulo central causado por este arco. Si nosotros tomamos los extremos del arco y trazamos líneas hacia el centro, vamos a obtener un ángulo central. Ese valor de alfa es ese ángulo central, ¿de acuerdo? Entonces es pi por radio al cuadrado por alfa entre 360 menos c por r menos h entre 2. Este valor de c, ¿qué significa? Ese valor de c es la longitud de la cuerda, es decir, cuánto mide de extremo a extremo la cuerda del segmento circular. R es el radio, es la medida de una de las líneas que va desde el centro
hasta chocar con uno de los extremos del arco. ¿Sí? Es esta línea de aquí. Eso es R, el radio, eso ya lo sabemos. Y H es la altura de mi segmento circular. ¿Cómo obtengo la altura? Bueno, la altura es una línea perpendicular, es decir, en ángulo de 90 grados, con respecto a la cuerda en su punto medio. ¿Sí? Yo voy a trazar una línea en el punto medio de la cuerda en un ángulo de 90 grados y el punto donde choque con la circunferencia es la altura. Normalmente son datos que ya nos dan, así que no se preocupen tanto por ello. Son datos que ya nos dicen, por ejemplo, la cuerda mide tanto, el radio mide tanto, la altura mide tanto. Entonces ya nos dan esos datos y simplemente hay que sustituirlos. Si queremos conocer el perímetro del segmento circular, de todo su borde exterior, la fórmula es la siguiente. 2pi por radio por alfa entre 360 más AB. ¿Qué es AB? Es la medida de mi cuerda. Así de sencillo. Ahora, ¿qué otro tipo de sección circular tenemos? Tenemos a la corona circular. La corona circular, su definición es la siguiente. Es el espacio de círculo limitado por dos circunferencias concéntricas. Y así es, vean que aquí en el borde exterior yo tengo una circunferencia, pero en el borde interior también tengo otra circunferencia. El área que queda atrapada entre dichas circunferencias es a lo que llamaremos corona circular. Si nosotros queremos conocer la magnitud del área de esta corona circular, la fórmula es la siguiente. El radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por pi. El radio mayor sería la distancia desde el centro hasta la circunferencia externa y el radio menor sería la distancia desde el centro hasta la circunferencia interna. ¿Sí? Si queremos conocer el perímetro, la fórmula es la siguiente. 2pi por el radio mayor más el radio menor. ¿Qué otro tipo de sección circular tenemos? Tenemos el trapecio circular, que es como una especie de combinación entre el sector circular y la corona circular. Su definición es la siguiente. Es la parte de una corona circular, o sea, de una figura como esta, comprendida entre dos radios. Básicamente es una combinación de ambos, porque aquí yo tengo una corona circular, pero cuando yo empiezo a trazar segmentos de esta figura a partir de sus radios, es como si fuera un sector circular, entonces es la combinación como de ambas. Si yo quiero calcular solamente una determinada parte del área de una corona circular, la fórmula es la siguiente. El radio mayor al cuadrado, que ya les dije que es, menos el radio menor al cuadrado por pi por alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es la abertura generada entre los dos radios, entre 360. Y si yo quiero conocer el perímetro, la fórmula es esta. El radio mayor más el radio menor por alfa por pi entre 180 más 2 veces el radio mayor menos el radio menor. Es una fórmula un poco larga, pero realmente no es una fórmula muy complicada. Simplemente, una vez que tengamos los datos, sustituimos y empezamos el proceso de resolución. Bueno, esto es toda la parte teórica relacionada al tema de secciones de un círculo. A partir de ahora, vamos a resolver unos ejercicios de este tema. Así que les pido que le pongan pausa al video, copien las fórmulas o le tomen foto, tomen una captura de pantalla, ya que estas fórmulas son las que vamos a utilizar para empezar a resolver ejercicios. Así que sin más, comenzamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Calcula el área de un sector circular de 16 centímetros de radio y 40 grados de amplitud. Bien, me pide que yo calcule el área de un sector circular. Si recordamos las fórmulas, el área de un sector circular es la siguiente. Pi por radio al cuadrado por alfa entre 360. ¿Qué datos me dan? Me dan el valor del radio, que iría aquí, y el valor de la amplitud o de alfa, que iría aquí. Así que vamos a reescribir esta fórmula para sustituir los datos del radio y del ángulo.
Vamos a colocar aquí primero el valor del radio, que nos dice es de 16, y aquí la amplitud, que es de 40. Si nosotros hacemos esta operación, 16 al cuadrado me daría una cantidad de 256. Si hacemos esta operación, 256 por 40 entre 360, nos daría 256 entre 9 por pi. Recuerden que a pi no le hemos hecho nada. Si ahora esto nosotros lo multiplicamos, 256 novenos por pi, me da una cantidad de 89.36 centímetros cuadrados. Y hablamos en centímetros cuadrados porque estamos tratando el área de un sector circular. Y recuerden que cuando es área se trabaja con unidades cuadradas. Bien, para el segundo ejercicio me dice lo siguiente. Calcula el área de un círculo sabiendo que tiene un sector circular de 25 pi centímetros cuadrados de área y una amplitud de 90 grados. Bien, lo primero que tenemos que entender es que nos están dando la medida del sector circular, ¿sí? Nos están dando el área del sector circular. Vamos a empezar trayendo la fórmula del área del sector circular, que ya sabemos que es esta. La ponemos aquí. Pero no solamente vamos a trabajar con esta fórmula, sino también con la fórmula del área de un círculo, porque es lo que me pide que calcule. Entonces vamos a traer esa fórmula aquí. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora, vamos a tomar esta fórmula, la primera, y vamos a sustituir los datos conocidos, ¿sí? ¿Sabemos el área del sector circular? Sí, porque es un dato que ya nos dan y nos dicen que es 25 pi. Lo colocamos aquí. También nos dan la amplitud o el valor de alfa, que es lo mismo, y nos dicen que es de 90. Ahora, fíjense en algo muy importante. Tanto el área del sector circular como el área de un círculo comparten dos elementos en común, que es el pi por radio al cuadrado, y este también tiene pi por radio al cuadrado aquí. Entonces, lo que vamos a hacer para que podamos saber el área del círculo es simplemente despejar todo, pero dejando de este lado pi por radio al cuadrado. Es decir, vamos a mover a este 360 y a este valor de alfa al otro lado, ¿sí? Lo que nos interesa dejar solos es a esto de aquí, porque representa lo mismo que el área de un círculo. Entonces, vamos a mover primeramente a este 360 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Vean que ya se movió. Y luego vamos a mover a este 90 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Si nosotros hacemos 25 por 360 entre 90, me da una cantidad de 100 pi. 100 pi es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces esto, pi por radio al cuadrado, representa el área del círculo. Entonces puedo mover este 100 pi aquí. Y me queda que el área del círculo es 100 pi. Si yo realizo la multiplicación, me daría una cantidad de 314.159 centímetros cuadrados. También, si hubiéramos querido, podríamos haber despejado hasta el valor de R, luego sustituir y resolver, pero al final de cuentas nos iba a dar el mismo resultado. Entonces hasta ahorita creo que vamos con ejercicios muy sencillitos. Vamos a resolver un tercer ejercicio. El tercer ejercicio me dice lo siguiente. Halla el área de una corona circular sabiendo que el radio mayor mide 12 centímetros y el menor mide 8 centímetros. Un ejercicio también muy sencillito. Me pide que yo calcule el área de una corona circular. Entonces traemos a su fórmula, que es el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por pi. Vamos a reescribir esta fórmula, pero dejando los espacios para el radio mayor, que sabemos que es 12, menos el radio menor, que sabemos es 8. Vamos a elevar al cuadrado ambas cantidades, porque es lo que pide la fórmula. 12 al cuadrado es 144 y 8 al cuadrado es 64. 144 menos 64 me daría 80 pi. Si yo realizo esa multiplicación de 80 por pi, me da una cantidad de
251.327 centímetros cuadrados. Y listo. Realmente son ejercicios bastante sencillos. Vamos con otro ejercicio más. Me dice, hallar el área de una corona circular sabiendo que el diámetro del círculo pequeño es igual a 5 y el área del círculo mayor es igual a 121 pi. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer a la fórmula para calcular el área de una corona circular. Sabemos que la fórmula es el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por pi. De esta fórmula debemos conocer estos dos datos, el radio mayor y el radio menor, pero aquí no me están dando el radio menor, me están dando el diámetro del círculo pequeño, es decir, la cuerda que va de un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro. Pero recuerden que el diámetro, en este caso el diámetro menor, nos serviría para buscar el radio menor. El radio menor es la mitad del diámetro, es decir, 5. Pero nosotros queremos trabajar con el radio al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. Ya encontramos un elemento para sustituir en la fórmula, pero nos falta lo que es el radio mayor al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bien, ¿qué nos dice también la teoría? Me dice, el área del círculo mayor es igual a 121 pi. Entonces lo que voy a hacer es que voy a traer la fórmula para el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. En este caso la R la puse mayúscula, dando a entender que el radio que vamos a encontrar es el radio mayor, ¿de acuerdo? Entonces sería pi por radio al cuadrado, pero sabiendo que obtendremos el radio mayor. Vamos a sustituir el valor del área del círculo porque esa área ya nos la dan. Me dicen que es 121 pi. Entonces la sustituyo. De aquí yo voy a despejar a r cuadrada porque me interesa r cuadrada. Despejo a r cuadrada moviendo a este valor de pi que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y me queda que 121 pi entre pi es igual a r cuadrada. Estos dos valores de pi se cancelan porque uno está arriba y otro abajo de mi línea divisoria. Pero ojo, aquí no porque esté arriba y abajo siempre va a pasar que se cancelan, no, sino como que acá arriba este valor de pi está en un proceso de multiplicación y abajo es un proceso de división, o sea, estas dos cantidades se multiplican y luego se dividen entre pi. El hecho de que una misma cantidad haga operaciones contrarias provoca una cancelación, en este caso pi con pi. Ahora sí, si ya anulé el valor de pi, lo único que me queda es que r cuadrada es igual a 121. Ya tengo el valor del radio menor al cuadrado y el valor del radio mayor al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente sustituir. El área de la corona es 121, que es r mayor al cuadrado, menos 25, que es r menor al cuadrado. 121 menos 25 me da 96, 96 pi. Si yo realizo la multiplicación, obtengo un valor de 301.592 centímetros cuadrados. Y listo, esa es la magnitud del área de la corona circular. Ahora vamos a resolver este quinto ejercicio que dice lo siguiente. Calcula el área de un trapecio circular donde el radio mayor es igual a 5 centímetros y el radio menor es igual a 4 centímetros, sabiendo que tiene una abertura de 30 grados. Bien, como me piden el trapecio circular, vamos a traer a su respectiva fórmula, que es el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por pi por alfa entre 360. Vamos a reescribir la fórmula pero dejando los espacios para sustituir. Primero vamos a colocar el valor del radio mayor, que en este caso es de 5. Luego colocaremos el del radio menor, que es de 4. Finalmente colocaremos la abertura, que es de 30 grados. Ahora sí, vamos a resolver. Primero vamos a elevar al cuadrado estas cantidades. 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16.
25 menos 16 me daría 9. Y si nosotros hacemos 9 por 30 entre 360, me daría una cantidad ya simplificada en forma de fracción de 3 cuartos. 3 cuartos de pi. Si realizamos la multiplicación, 3 cuartos de pi me va a dar 2.356 centímetros cuadrados. Y esa es la magnitud del trapecio circular. Realmente un ejercicio bastante sencillito, nada complicado, donde simplemente tuvimos que sustituir los valores que nos da el ejercicio. Vamos con un sexto y último ejercicio de este tema. El ejercicio me dice lo siguiente: sabiendo que el área de un trapecio circular es de 77 doceavos de pi y sus radios mayor y menor son 8 y 3 centímetros respectivamente, determina el área del sector circular del círculo mayor, si éste tiene el mismo arco que el del trapecio circular. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer aquí a las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos primero a la fórmula del área del trapecio circular, que es radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por pi por alfa entre 360. Y de este lado vamos a colocar la fórmula para el área del sector circular, que es pi por radio al cuadrado por alfa entre 360. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos al radio mayor y al radio menor, que irían en esta fórmula. En esta otra fórmula solamente tenemos un radio, pero ¿cuál radio vamos a usar? ¿El mayor o el menor? Pues simplemente nos dice el texto que hay que determinar el área del sector circular del círculo mayor. Por lo tanto, hay que utilizar el radio mayor. El de 3 centímetros no nos va a servir para esta fórmula. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el valor de alfa. Pero alfa es un dato que no tenemos ni aquí para sustituir. Pero sí tenemos la mayoría de los datos, lo tenemos en esta fórmula. Por lo tanto, como la mayoría de los datos están aquí, de esta fórmula vamos a despejar el valor de alfa para luego sustituirlo en esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a reescribir esta fórmula, pero con los datos que ya nos da el ejercicio. Recuerden que el área del trapecio que nos da el texto es de 77 doceavos de pi. Aquí adentro pusimos el valor del radio mayor, que son 8 centímetros, menos el radio menor, que son 3 centímetros. Eso también nos lo da el texto. Multiplicado por pi por alfa, que vamos a despejar entre 360. Entonces nos interesa despejar al valor de alfa, saber cuánto vale. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es que vamos a realizar las operaciones aquí en la parte superior. 8 al cuadrado es 64 y 3 al cuadrado es 9. Realizamos la resta, 64 menos 9 me da 55 por pi por alfa entre 360. A partir de aquí podemos despejar el valor de alfa moviendo todo lo que le estorba al otro lado con su operación contraria. Vamos a mover primeramente este 360 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Vean que ya pasó multiplicando. ¿Qué pasa si yo multiplico 77 doceavos por 360? ¿Cuánto me daría? Pues me daría una cantidad de 2310. 2310 pi igual a 55 pi por alfa. A partir de aquí, estas dos cantidades que están multiplicándose por alfa, las podemos tomar a las dos juntas y las movemos al otro lado con su operación contraria. Si estas dos cantidades están multiplicándose por alfa, al pasarlas al otro lado pasarían dividiendo. Fíjense. También vean que aquí tengo a pi y a pi, por lo tanto se van a cancelar y 2310 entre 55 me daría 42. Ese 42 es el valor del ángulo alfa. Ya encontré alfa. Por lo tanto, ahora lo voy a tomar y lo voy a sustituir aquí. Recordemos que el radio que vamos a tomar es el del radio mayor, el de 8. Entonces ponemos pi por 8 al cuadrado por 42, que es el valor de la magnitud del ángulo. 8 al cuadrado
sabemos que es 64. Y si ahora realizamos la multiplicación de aquí en la parte de arriba, 64 por 42 me daría 2688, que al dividirlo entre 360 me daría una cantidad en forma de fracción ya simplificada de 112 quinceavos por pi. Si realizamos la multiplicación me da una cantidad de 23.457 centímetros cuadrados, y eso sería el área del sector circular para el círculo mayor. Bien, este ha sido el sexto ejercicio, el último ejercicio de este tema. Espero que este video les haya sido de utilidad, espero que les pueda servir para alguna de sus tareas. Si es así y el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba, que me ayudarían un montón, y también les agradecería si me dejan ahí un comentario. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos viendo también un tema nuevo. Entonces, nos vemos la próxima.